Hoy quiero que caminemos juntos por un pasaje. Este pasaje te va a encantar porque es un pasaje que está lleno de humanidad. ¿Por qué digo de humanidad? Porque es muy humano lo que sucede. Pero sobre todo de lo que está lleno es que está lleno de gracia. Un pasaje que a mí en muchos momentos de mi vida me ha animado y también me ha retado en estos últimos días, porque siempre nos reta la palabra. Es un texto que nos habla de procesos que muchas veces tenemos que pasar en nuestra vida y que son procesos que no entendemos, no comprendemos bien, no entendemos. Nos habla de caminos que muchas veces nosotros no escogemos y de momentos donde no dejamos de amar a Dios. Esta palabra es para gente que ya ha puesto su fe en Jesús. Y hay momentos en nuestra vida que no dejamos de amar a Dios, pero no comprendemos bien lo que Él está haciendo. Es como que, ¿de qué va esto, Señor? Yo te amo, pero ¿qué está pasando? Entonces vamos a leer en Lucas 24, del verso 13 en adelante, y después vamos a permitir que el Espíritu Santo nos lleve paso a paso por este camino de gracia. Esta historia es una historia que transcurre el domingo de resurrección, el mismo domingo cuando Jesús resucita. Es el mismo domingo que Jesús resucitó. Y dice así el verso 13, ese mismo día, o sea, el día de resurrección, dos de los seguidores o discípulos, dice en la Reina Valera, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. Di conmigo, Emaús. Emaús. ¿Verdad? A mí me gustaría que hubiera un pueblo cerca de aquí que se llamara así, Emaús. Suena chulo, ¿verdad? Hay palabras en la Biblia que suenan chulas, ¿verdad? Como cuando dice Josué, hijo de Nun. ¡Wow! Dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús a 11 kilómetros. ¿Cuántos? 11 kilómetros de Jerusalén. Emaús estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios les impidió que lo reconocieran. ¡Wow! ¿Cuántas veces Dios está con nosotros pero no lo percibimos? Él está, pero nosotros no somos incapaces de verlo. O sea, es como que Dios permite que esos procesos y que Jesús esté con nosotros y que nosotros no lo percibamos, lo permite para probar nuestro corazón. Para ver si, aun cuando no lo sentimos, seguimos estando ahí, ¿verdad? En el camino. Entonces, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se ve que llevan un jaleo entre ellos, ¿no? Como cuando vamos camino de Huerca muchas veces con un discípulo, ¿no? Vamos hablando, ¿no? Y estos iban así, ¿no? ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Y ellos se detuvieron de golpe. De repente es como que van andando y entonces Jesús les dice, ¿de qué vais hablando? Y, chacho, ¿que no sabes tú lo que ha pasado? Es lo que le vienen a decir, ¿no? O sea, dice, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Esto es importante, o sea, estaban tristes, estaban decepcionados, estaban confundidos por todo lo que había sucedido. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, buen nombre, ¿verdad? Para ponerle un hijo. Apúntatelo, Cleofas. En el español, al final, hay un nombre que se llama Cleofás, le han puesto la tilde en la A, pero aquí en la Biblia viene sin tilde en la A, Cleofas. Entonces, hola Cleo, es un buen nombre. Hola Cleo, ¿no? Entonces contestó Cleofas, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Dice Jesús, ¿qué cosas? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo lo percibían? ¿Cómo? ¿Estos discípulos cómo lo percibían? ¿Como un profeta? ¿Como alguien que hizo milagros poderosos? Y también lo percibían como un gran maestro, ¿verdad? A los ojos de Dios y de todo el pueblo y también a sus propios ojos. Dice el 20, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Dice el 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a todo Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante,
Algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir hacia adelante, ¿no? Y ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. O sea, lo reconocen y ¡chum!, Jesús desaparece. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Dice el 33, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Y le dieron un pedazo de pescado de Mecca Fish asado, ¿no? Y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, fíjate, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando desde Águila. Amén. A todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí, en la ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¡Wow! Iba a leer hasta el 35, pero está tan bueno. Amén, dale un aplauso a la palabra del Señor. Tremendo. He titulado este mensaje, si estás tomando nota, 11 kilómetros de gracia. 11 kilómetros de gracia. Lucas 24 no nos habla precisamente de discípulos que están en rebeldía, no nos habla de discípulos rebeldes, nos habla de cristianos y creyentes que están cansados, que están quizás decepcionados, que están entristecidos, confundidos. O sea, no es gente que ha dejado de amar a Dios, sino es gente que quizás no entiende lo que Dios está haciendo en este momento de su vida. Hay ocasiones en las que no entendemos bien lo que Dios está haciendo. ¿Te ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? Y eso no significa que dejas de amarlo. Simplemente estás decepcionado. O sea, también nos puede pasar con nuestras relaciones personales. Por ejemplo, yo como padre sé que he decepcionado muchas veces a mi hijo, Aarón, pero es porque él no ha estado entendiendo lo que yo estoy haciendo por él. Quizás yo quiero bendecirlo y evito de darle algunas cosas que él quiere, porque quiero bendecirlo, pero él no lo entiende, y él no deja de amarme, pero sí está decepcionado conmigo. O sea, nosotros ya somos cristianos, tenemos una relación con Dios y muchas veces no dejamos de amar a Dios, pero sí nos decepcionamos con él.
Por eso, antes de entrar a analizar este texto, quiero recordarte algo muy importante. Jesús, fijaos, en este texto que hemos leído, Jesús ya estaba en el camino antes de que estos discípulos lo reconocieran. Él ya estaba en el camino. O sea, y esto cambia totalmente toda la historia. Y también cambia nuestra historia. Cambia la tuya y cambia la mía. Jesús estaba allí desde el principio y Jesús está siempre contigo en cada camino que te toca recorrer. Aleluya. Esto es algo para mí consolador. Jesús camina conmigo, incluso cuando no lo percibo. Él está conmigo. Para mí esto es un consuelo enorme. Para nosotros tiene que ser un consuelo que no podemos pasar por alto. Es algo que nos llena de ánimo saber que Jesús está con nosotros. Él dijo, estaré con vosotros un día, algunos días. No, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Aleluya, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces, el problema no era la ausencia de Jesús. El problema era la falta de visión de los discípulos. ¿Cuántos de vosotros utilizáis gafas? Yo utilizo gafas, lo que pasa es que me pongo lentillas. ¿Qué os pasa cuando no tenéis las gafas puestas? El problema aquí era que había una miopía, que no era física, era una miopía espiritual, lo que tenían estos discípulos. Ellos pensaban, estamos solos, ¿qué ha pasado? Creíamos que esto iba a ser así, que Jesús iba a reinar y que iba a subyugar a todo el imperio romano y que nosotros íbamos a prevalecer sobre ellos. Creíamos que Jesús se iba a manifestar con todo el poder que había exhibido haciendo milagros y que se iba a coronar como rey físicamente. Y creíamos todas estas cosas y de repente no es como nosotros esperábamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Estoy confundido. Nos hemos quedado solos. Iba a reinar y ¿ahora qué? Pero resulta que Jesús está caminando con ellos. Está junto a ellos. Está a su lado. Ellos no lo perciben en ese momento, pero Jesús está ahí. Y así nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra vida. Caminamos quizá procesos difíciles creyendo que Jesús no está, cuando en realidad está a nuestro lado. Cuando en realidad está escuchándonos, está acompañándonos, está sosteniéndonos en ese camino, aunque todavía no lo sintamos, aunque todavía no lo percibimos. ¿Por qué? Porque mira, escucha, la fe no siempre consiste en ver a Jesús. La fe consiste en seguir caminando hasta que Él se revela. Estos discípulos no podían ver con claridad el plan de Dios con la cruz del Calvario. No veían, no entendían. ¿Qué es esto de la cruz? Vamos a ver. Si Él ha estado diciendo que el reino de Dios viene, que Él iba a reinar, que Él era el Mesías. Toda la proyección que ellos tenían, de repente, ¿qué es esto de la cruz del Calvario? No podían ver con claridad que Dios había prometido salvación, pero que era necesario que el Mesías sufriera la cruz por los pecados de la humanidad, que muriera y que resucitara al tercer día. Ellos, lo que vieron con la cruz de Cristo, no fue a Jesús salvando al mundo. Ellos no vieron eso, ellos lo que estaban viendo era una derrota. ¿Entiendes? Estaban viendo una derrota. Y fíjate por qué ellos dicen, teníamos la esperanza, lo hemos leído, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Pero resulta que para ellos solamente era un profeta, un hacedor de milagros y un gran maestro. O sea, solamente era un buen profeta, un buen hacedor de milagros y un buen maestro. Y esto es muy importante, escucha, porque tu perspectiva acerca de Jesús, la forma en la que ves a Jesús determina lo que recibes de Él. Si solamente lo ves como un maestro, verás buenas instrucciones cuando te acercas a la Biblia. ¡Oh, qué buenas instrucciones! ¡Oh, qué bien enseña! Si solamente lo ves como un profeta, será como una especie de contacto místico con el más allá, con la presencia de Dios. Los domingos cuando vienes lo verás como ese que te conecta con lo místico, con lo espiritual. Si solamente lo ves como un hacedor de milagros, te vas a acercar solamente a Él para pedirle que te haga un milagro. Y sabes, así hay muchos cristianos que se acercan a la iglesia todos los domingos. Sí, vamos a escuchar la palabra, un gran maestro. Vamos a ver si tengo una especie de conexión metafísica y espiritual con el gran profeta. Vamos a ver si me hace el milagrito y el Señor me abre una puerta de trabajo o me provee esto, o me da salud o me da sanidad. ¿Verdad? Pero Jesús es mucho más que un profeta. Es mucho más que un hacedor de milagros. Es mucho más que un maestro. Él es el Mesías, aleluya. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Él es el que nos ha traído la libertad que nadie nos podía dar. Así que cuando
abrimos de repente nuestros ojos a esta realidad, es cuando nosotros podemos recibir todo lo que Jesús tiene para nosotros. Pero la perspectiva de estos discípulos estaba muy limitada, y estaban caminando 11 kilómetros, ¿hacia dónde? Hacia Emaús. Y dice que iban tristes, desilusionados, confundidos porque no entendían nada. Su fe estaba rota, su fe estaba por los suelos en ese momento. Y en esos 11 kilómetros, Jesús camina con ellos tratando de que ellos recuperen su perspectiva, para tratar de enfocarlos de nuevo. O sea, Jesús no está cuando todo está claro en nuestra vida, cuando todo está solucionado. Jesús está también cuando no entienden nada. Él está también cuando todo parece confuso. Y esto es algo maravilloso. O sea, hay procesos donde no vemos a Jesús, pero eso no significa que Él no esté presente. La fe no siempre consiste en ver claramente, sino en seguir caminando en obediencia aún sin ver, aún sin entender. El pastor A.W. Tozer decía, Dios está más cerca de lo que sentimos incluso cuando no lo percibimos. Ahora, con esta verdad en el corazón, ahora sí, vamos a caminar esos 11 kilómetros juntos. ¿Me acompaña? Los 11 kilómetros de la decepción. 11 kilómetros de decepción. O sea, el texto dice que iban hablando entre ellos de todo lo que había pasado en Jerusalén. Todos sabemos lo que había pasado en Jerusalén, ¿verdad? Había sido crucificado el Señor. Estábamos en el domingo de resurrección. 11 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús. 11 kilómetros de confusión, de dolor, de frustración, de preguntas sin respuesta. Ahora, Jerusalén era el lugar de la promesa. ¿Dónde dice Jesús que esperen la venida del Espíritu Santo? En Jerusalén. Di conmigo, Jerusalén es el lugar de la promesa. ¿Y hacia dónde estaban viajando ellos? Estaban viajando en dirección contraria. El lugar de la promesa era Jerusalén. Y ellos estaban caminando a Emaús. ¿Qué es Emaús? Emaús es un lugar secundario. Es un lugar de retorno, de volver. Es una huida emocional. Es el lugar donde tú te metes cuando te sientes herido. Ese es el lugar donde volvemos cuando nos sentimos decepcionados. Es el dolor quizá, es el rencor, es la autocomplacencia. ¡Ay, pobre de mí! Ese es el lugar donde volvemos, eso es lo que representa Emaús. Jerusalén representa la promesa. Ok, no entiendo nada, Señor, pero yo sigo adelante, voy hacia la promesa. Nos dijiste que esperáramos al Espíritu Santo en Jerusalén y hacia allí voy. ¿Dónde voy yo? A Emaús. Porque Emaús representa ese lugar donde nos metemos cuando nos sentimos decepcionados. Puede ser la autocomplacencia, puede ser el rencor, la falta de perdón, el dolor. Ellos no estaban, y escúchame, quiero que entiendas algo, ellos no estaban pecando. Ellos estaban desanimados, estaban tristes, decepcionados, casi con depresión. No se alejaron del Señor por pecado, se alejaron del Señor y de la promesa por confusión. Pero resulta que Jesús ya había resucitado. Algo que ellos parece que no lo entendían. Jesús había resucitado. Ellos habían oído que Jesús había resucitado, ¿sí o no? Pero no lo creían. Entonces, la realidad espiritual no siempre coincide con nuestra percepción emocional. O sea, lo que realmente está haciendo Dios espiritualmente hablando en nuestra vida muchas veces no coincide con nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo están nuestras emociones. Y podemos llegar a estar caminando con Jesús y no reconocerlo. Podemos amar al Señor y aún así no entender lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y hay temporadas donde vemos borroso, como el miope sin gafas. Aarón me dijo el otro día, a mi hijo Abel, Aarón, quita en medio. Digo, no soy Aarón, es que no me he puesto las lentillas todavía. Claro, ¿no ve? Ve borroso, ve un bulto. Y como lo ve grande, dice, pues este es el Aarón. Hay temporadas donde vemos borroso, como alguien con miopía que no lleva gafas. O sea, no todo lo que no entiendes es porque Dios no esté obrando en tu vida. Muchas veces pensamos, es que como esto no... Ay, ¿dónde está el Señor? Si no está... No, porque no lo entiendas no quiere decir que Dios no esté obrando en tu vida. Muchos creyentes no se enfrían en su relación con Dios por rebeldía. Se enfrían por cansancio emocional, por desconexión espiritual, provocada muchas veces esa desconexión espiritual y ese cansancio emocional por situaciones que no entienden en su vida.
¿Por qué tengo que estar atravesando esto? ¿Por qué me han operado 3 veces de esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿No? Por ejemplo, procesos, cosas que pasan en nuestra vida. No es que dejan de creer, sino que dejan de entender lo que Dios está haciendo. Entonces, la decepción no siempre te saca del camino, pero puede nublar tu visión en el camino. Dice Tim Keller, la fe auténtica no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir caminando con ella. Como siempre digo yo, una vez me pregunta, me acuerdo que estaba hablando con una persona y dice, pero tío, es que vosotros los cristianos, es que parece que lo tenéis respuesta para todo. Digo, no, hijo mío. Digo, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero lo amo pese a mis dudas, no porque no tenga dudas, sino que lo sigo amando pese a las dudas que tengo, porque tengo una relación personal con Él. Amén. Entonces, es lo que dice Tim Keller, la fe auténtica no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir caminando pese a la duda. Y justo, fíjate, porque justo cuando ellos caminan y van caminando en ese camino hacia Emaús con la cabeza baja, alguien se acerca a ellos. ¿Quién se acerca? Yes. O sea, Jesús, escúchame, Jesús camina contigo aunque no lo veas. Díselo de al lado. Jesús camina contigo aunque no lo veas. A mí, escúchame, a mí me fascina esto, porque, o sea, me fascina que, escucha, pero mira el detalle, me fascina el que Jesús no irrumpe en su camino, no es abrupto, no irrumpe, sino lo que hace es que se adapta al paso de ellos y empieza a caminar a su lado. O sea, no, ¿dónde vais? No, sino, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús no empieza corrigiendo, empieza acompañando. El texto dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y dice, la versión Reina Valera dice que sus ojos estaban velados. Dice, o sea, ¿qué quiero decir con esto? La gracia no empieza con corrección, empieza con presencia. Empieza así es como empieza la gracia. O sea, ¿cómo yo esto lo aplico a mi vida? La gracia no empieza si veo a mi hijo que está haciendo algo mal. ¡Para! ¿Verdad? Sino empieza acompañándolo, intentando entender por qué hace lo que hace, qué está pasando en su vida, y acompañarlo. La gracia acompaña, marca presencia y dice, oh, mi Padre está a mi lado. Me gusta esto de Jesús, porque eso es gracia, hermanos. Entonces, hay procesos donde Jesús no se revela de golpe en nuestra vida. Hay 11 kilómetros donde Él va a tu lado, aunque no lo sientas. La ausencia de visión no es ausencia de Jesús. El que tú no lo veas no quiere decir que Jesús no esté. Entonces, hay temporadas donde Dios no da respuestas quizás inmediatas a tu vida, pero nunca retira su presencia de tu vida. Decía Dallas Willard, antes de que Dios cambie nuestras circunstancias, cambia nuestra conciencia de su presencia. ¡Wow! ¿No crees que cambia todo? A veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero queremos que Dios cambie nuestras circunstancias sin Dios. Pero yo prefiero a Dios con malas circunstancias que buenas circunstancias sin Dios. Yo soy como Moisés, o así quiero ser, ¿no? Prefiero el desierto con Dios a Egipto sin Dios. Amén. Ahora, cuando el corazón está herido, la visión se afecta. Cuando la esperanza se pierde, de repente la visión se cierra. Ellos dicen una frase que resume muchas de nuestras oraciones. Nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces le decimos al Señor eso? Aunque no solo decimos quizá construyendo esa frase, pero se lo decimos. Es que yo creí, es que yo pensaba, es que yo creía que este era el chico o que era la chica. Es que yo creí que este era el trabajo que el Señor tenía para mí. Es que yo creí. El creí que y el pensé que son síntomas de tonteque. Nosotros esperábamos. O sea, no estaban tristes. Escúchame bien este pequeño matiz, porque ellos no estaban tristes porque Jesús murió. Estaban tristes porque sus expectativas habían muerto. A veces no es que Dios falla, porque ¿cuántos saben que Dios no falla? Es que nuestro concepto de cómo Dios debe actuar falla. Hay creyentes que no están lejos de Dios, pero sí decepcionados por procesos quizás que están pasando en su vida, que son procesos largos. Quizás por oraciones que no han sido respondidas aún.
como ellos esperaban, o que no han sido respondidas en el tiempo o como ellos esperaban, por silencios quizás del cielo que ya están durando mucho y que son incómodos. Y no es que estén lejos de Dios, pero sí están decepcionados, y todo eso nubla la visión espiritual. A veces Dios no falla, pero sí confronta nuestra idea sobre Él. O sea, no es que Dios falla, sino que Él está confrontando la idea que tenemos de Él. Cada proceso, cada 11 kilómetros, Dios se revela a nuestra vida. Y lo vemos de una manera diferente a como lo veíamos antes de esos 11 kilómetros de proceso. Entonces, el problema no es tener expectativas. Mucho se habla, no tengas expectativas, Sí, pero al final todos tenemos expectativas. El que diga que no tiene expectativas, pues ya sabéis que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Entonces, el problema no es tener expectativas, es hacer de esas expectativas cosas absolutas en nuestra vida. A veces pasa. Una expectativa no es una verdad absoluta. Howard Chambers decía, Dios a menudo destruye nuestros planes para establecer los suyos. ¿Cuántos quieren el plan de Dios? Yo no quiero el mío, quiero el suyo. Entonces Jesús hace algo aquí sorprendente. Mira esto, vamos a este punto, escucha. No les abre los ojos. O sea, en ese momento Él está ahí y podría abrirle los ojos. Cuando ve el cuadro completo de cómo están decepcionados, no les abre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Les abre la palabra antes de abrir los ojos. Esto es tremendo. O sea, no se revela de inmediato y dice, si soy yo, mira mis manos, mira mis pies. O hace un milagro impresionante. No. Lo que hace es abrir la Escritura. Dice que comienza desde Moisés y los profetas y le va explicando todo lo que las Escrituras dicen de Él. Y ese es el orden de Dios. El orden de Dios aquí es claro. Primero la palabra, después la revelación y por último la experiencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos la experiencia. Lo primero. Queremos ya lo que deseamos y anhelamos. Esa experiencia. Por ejemplo, como he dicho antes, quieres casarte, ¿no? Y tú quieres casarte ya, pero no quieres primero la palabra. Segundo, la revelación. Quieres la experiencia ya. O cualquier otra cosa que puedas aplicar en tu vida. Entonces, cuando no entendemos el proceso, ¿qué tenemos que hacer cuando no entendemos el proceso? ¿A dónde tenemos que volver? Volver a la palabra. O sea, la Biblia son las gafas del miope. La Biblia son las gafas del miope espiritual. O sea, la Biblia es la lente que corrige nuestra miopía espiritual. Entonces, no todo lo que entendemos por emociones, o sea, no podemos entenderlo todo por emociones. Muchas veces hay cosas que queremos entender por cómo nos hacen sentir. Pero hay cosas que tenemos que entender de otra manera, que tenemos que discernirlas en el espíritu. Son cosas que se entienden por revelación. O sea, la palabra no siempre nos evita el camino, pero sí nos da dirección en el camino. La palabra no te va a evitar el camino, el proceso, pero sí te evita el que tú te pierdas en el camino. O sea, te va a ir dando, te va a guiar, te va a ir dando dirección en el camino. Entonces, Jesús hace algo impresionante, es que Jesús les predica antes de revelarse. Primero les da la instrucción y después les da la revelación, después les da la iluminación. Jamás vas a recibir revelación o iluminación si no abres la Biblia. Si no te expones a la Biblia. Quizá no eres un ávido lector de la Biblia, que yo te aconsejo que lo seas, pero quizá no eres un ávido lector de la Biblia, pero por lo menos escucha la palabra, exponte a la palabra. Porque jamás vas a recibir revelación e iluminación si no te expones a la palabra. Y hay muchos cristianos sin Biblia. Hola, yo sé que hoy no han venido. Yo sé que vosotros leéis la Biblia todos los días, un montón. El otro día hablaba con una persona que lleva un montón de años en el Señor. Me dice, Josué, he empezado a leer la Biblia. Digo, ¿qué me dices? ¡Es a la hora! Es tremendo, es maravilloso, es que increíble. ¿Cómo puedo estar yo tantos años solamente viviendo de la renta, viviendo de los clichés, del Salmo 23 aprendido de memoria? Pues sí, os sorprendería.
Yo también he sido así. Yo era un joven en la iglesia que, aunque me encantaba leer la Biblia, me la había leído con 15 años, pero hubo un momento, un tiempo de mi vida que yo no leía la Biblia. Iba tirando del depósito. ¿Entiendes lo que digo, no? Pero la palabra no siempre nos evita el camino, pero nos da dirección, necesitamos. O sea, jamás vamos a recibir iluminación, revelación, si no abrimos nuestra Biblia, si no nos exponemos a la palabra de Dios. Cuando el proceso no se entiende, la palabra nos sostiene. Wow. O sea, la Biblia no siempre cambia el camino, pero sí cambia cómo caminamos por ese camino. John Stott dijo, la Escritura es el mapa que Dios nos da cuando el camino parece confuso. La Biblia es nuestro mapa. Ahora, de repente, algo empieza a pasar dentro de estos discípulos. Un corazón que arde en medio del proceso. Esto es maravilloso. Cuando estamos en esos 11 kilómetros que no entendemos nada, pero de repente el corazón empieza a arder. Hemos leído, estos discípulos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? O sea, en ese momento van caminando y Jesús empieza a predicarles desde Moisés, desde los profetas, y empieza a predicarles todo lo que los profetas y Moisés decía de él. Dice que empezó a arder el corazón de ellos. No ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las Escrituras. O sea, el corazón ardía antes de que los ojos se abrieran. Dios enciende el corazón antes de aclarar nuestra visión, antes de darnos la revelación. O sea, el problema es cuando ya no arde nuestro corazón. Yo he pasado por épocas de mi vida donde el corazón ha dejado de arder. Yo no sé si tú has pasado por eso. Pero hay épocas de nuestra vida donde el corazón de repente deja de arder. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama religión. Es religiosidad. Es práctica religiosa sin fuego, sin que arda nuestro corazón. Pero escúchame, tengo una buena noticia, porque si hay fuego, hay esperanza. Quizás tú estás pasando un proceso que no entiendes, que no comprendes, pero si hay fuego en el corazón, hay esperanza. Si hay hambre de Dios, Dios no ha terminado contigo. Aleluya. El ardor del corazón es señal de que Jesús sigue caminando contigo. Es señal de que te está hablando. Porque dice que ardía el corazón cuando les abría las Escrituras. Por eso, cuando nosotros nos exponemos a la palabra y estamos escuchando un mensaje o estamos escuchando la palabra o nuestro pastor predicándonos, ¿cómo está tu corazón? ¿Arde? ¿Arde o no arde? O simplemente está, bueno, un mensaje más. ¿Os acordáis la semana pasada, por ejemplo, cómo el Señor nos habló? Ayer estaba escuchando también, porque me conecté al tiempo que estaba el pastor Juan Carlos compartiendo con los escuderos. ¡Wow! Y estaba escuchando eso del balance, del equilibrio. Digo, ¡wow! ¿Cómo arde mi corazón? ¡Qué tremendo eso! ¿Arde tu corazón cuando escuchas la palabra? Porque el ardor del corazón es señal de que Jesús te sigue caminando contigo, te sigue hablando. Por eso no podemos confundir nuestro proceso, quizá que sea un proceso donde no entendemos, no podemos confundirlo con abandono. Nunca me ha hablado Dios más que cuando he estado confundido. Nunca. O sea, en los 11 kilómetros de confusión, de sentirme perdido, es cuando Dios más te habla. Entonces, si aún arde el corazón es porque Dios sigue obrando en tu vida. El Espíritu Santo trabaja primero en lo profundo antes de aclarar todo lo externo. Charles Spurgeon dijo, el fuego del Espíritu es señal de que Dios aún no ha terminado contigo. Aleluya. Pero fijaos, porque en esta historia llega un momento decisivo para mí. Cuando Jesús parte el pan. El partir del pan. Cuando de repente los ojos se abren. Me parece increíble que Jesús se revele a partir de esta escena, ¿no? Que se revele partiendo el pan en la cena. Porque Jesús se revela en lo cotidiano. En una mesa. Se revela compartiendo el pan. Se revela en comunión. Se revela en una caminata con tu hijo, con tu esposa, o con tu pastor, o con tu amigo. Se revela en un momento donde quizás tú estás en un momento haciendo una caminata, paseando el perro. ¿Qué pasa? Que muchas veces creemos que Dios se tiene que revelar en algo grandioso, ¿no? Pero aquí Jesús se revela en un gesto sencillo, partiendo el pan.
A veces estamos buscando grandes manifestaciones y Dios se revela en lo más simple. Pero Jesús se manifiesta cuando le damos lugar. Porque ¿qué dijeron ellos? Cuando Jesús hizo así el ademán de seguir hacia adelante, ¿qué dijeron? No, quédate con nosotros. Aleluya. Quédate con nosotros. ¿Cuántos quieren decirle al Señor? Señor, quédate con nosotros. No entiendo nada. Estos 11 kilómetros no los comprendo, pero quédate conmigo, Señor. Quédate con nosotros. Porque la intimidad precede a la revelación. El que camina con Jesús termina cenando con Él. Y el que cena con Él, al final, Jesús se le revela. Aleluya. Intimidad, revelación. Sin intimidad no hay revelación. Y la revelación no siempre ocurre en grandes reuniones, sino en momentos de intimidad. ¿Sabes? Hoy hay como una especie de fenómeno fan, por llamarlo así. Hay como una especie de inclinación a asistir a grandes eventos. Un gran evento de adoración, un gran evento de no sé qué, un gran evento. ¿Y tú sabes por qué? Porque no tenemos intimidad. Entonces parece que vamos a lugares donde parece que nos la van a fabricar para nosotros, ¿no? Entonces, y a veces la revelación que Dios tiene para nuestra vida no siempre es en esas grandes reuniones. ¿Quieres que te diga la verdad? A mí, Señor, mira, hemos estado en reuniones poderosas, maravillosas, hermosas, donde la presencia de Dios se ha sentido, no sé cómo explicarte. O sea, por ejemplo, estuvimos en nuestro aniversario en Murcia y fue tremendo, poderoso. El Espíritu Santo se movió. Pero las grandes revelaciones de mi vida no las he tenido ahí. Las grandes revelaciones de mi vida las tengo en la intimidad. Quizá dando un paseo. Quizá abriéndole mi corazón a Dios en mi habitación. Quizá con mi esposa, con mis hijos. Porque las grandes reuniones están bien, pero las grandes reuniones son el resultado de la intimidad que las precede. ¿Tú sabes cómo estallaría esto si aquí nos juntáramos personas de intimidad? Si todos fuéramos gente de intimidad con Dios y entonces viniéramos aquí el domingo, nos juntáramos, ¡pum! Aparecemos en la luna. Esto estalla. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y eso solamente nace en la intimidad con Dios. Entonces, cuando le decimos a Jesús, quédate con nosotros, es cuando Él se manifiesta. Amén. Henry Nouwen decía, Dios se revela profundamente a quienes le dan espacio en su día a día. Dios se revela poderosamente a quienes le dan espacio en lo cotidiano. No solamente en lo extraordinario. El domingo. No, en lo cotidiano. Fijaos porque ahora llegamos al momento culmen. Cuando Jesús se revela, esto es impresionante, escuchad. Porque de repente Jesús se revela y desaparece, ¿no? ¡Puf! Pero cuando Jesús se revela cambia el rumbo. Porque ¿sabes que hay otros 11 kilómetros dentro de esta historia? Hay otros 11 kilómetros. Son los 11 kilómetros de la confusión a la misión. Ahora todo cambia porque ahora no solamente caminan. Yo creo que los primeros 11 kilómetros fueron charlando con Jesús, caminando. Quizás tardaron 3 horas en hacer esos 11 kilómetros porque la charla era buena. Oye, paramos un momentito aquí a tomar un Starbucks. Sí, vamos. Yo creo que iban con Jesús así, tranquilamente, paramos a tomar un cafetito, los sentamos en esta piedra. ¡Uy, qué piedra! La piedra esta está chulísima, el kilómetro 11, el kilómetro 10. ¿No? Yo creo que iban ahí despacio, yo creo que tardaron 3 horas en hacer. Pero, ¿cuánto tardan en hacer los 11 kilómetros de regreso? ¡1 hora! ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es ir a 11 kilómetros por hora. O sea... ¡increíble! O sea, dice el texto, en menos de 1 hora estaban de regreso en Jerusalén. 11 kilómetros en 1 hora. Y no tenían Nike Air Spire One Freud de esos, no. No tenían zapatillas de esas Adidas Adicero. No. Iban con sandalias. Y los caminos no eran de asfalto. En menos de 1 hora estaban de vuelta en Jerusalén. Estaban de vuelta en la promesa. O sea, de repente ya no había miedo, de repente ya no había confusión. Los 11 primeros kilómetros eran 11 kilómetros con dudas, con tristeza, con preguntas sin contestar. Los 11 kilómetros de vuelta eran 11 kilómetros llenos de propósito, llenos de visión, llenos de misión. Entonces,
el encuentro con Jesús transforma los procesos de nuestra vida en testimonio. ¿Estás viéndolo? O sea, de repente el proceso se convierte en un testimonio cuando nos encontramos con Jesús, cuando el proceso nos lleva a la intimidad con Jesús, cuando el proceso nos lleva a la revelación que Jesús tiene para nosotros. Entonces, la gracia no solamente te restaura, sino que la gracia te capacita y te envía. ¿Cuántas veces nos sucede esto? A mí me sucede constantemente. Hay 11 kilómetros que no entiendo nada. Así soy yo, esta es mi vida. 11 kilómetros que no entiendo nada, Señor, no entiendo nada. Pero son 11 kilómetros que sin yo saberlo están llenos de gracia. ¿Por qué? Porque en esos 11 kilómetros Jesús camina conmigo, Jesús me explica la palabra, Jesús enciende mi corazón, Jesús abre mis ojos y Jesús me devuelve de repente a la misión. ¡Aleluya! El que ve a Jesús, escucha bien esto, el que ve a Jesús no se queda en Emaús, sino que va hacia la promesa. La experiencia personal de repente se convierte en edificación para otros. Ese proceso, esos 11 kilómetros que no entendías, de repente se convierten en edificación, en tu proceso, que puedes dar, testificar y se convierte en una bendición, edificación para otros, vida para otros. Cuando Cristo se revela, de repente ya el camino no pesa. Esto se convierte en un deleite. ¡Vuelas! 11 kilómetros en una hora. Si eso está casi plusmarca, ¿no? Eso está casi maratoniano. Por eso, no todos los caminos son claros, pero todos los caminos con Jesús tienen propósito. Fijaos porque eran los mismos 11 kilómetros, el mismo camino, pero con un corazón totalmente distinto, después de ese encuentro con la gracia, ese encuentro con la revelación de Cristo. Entonces, el encuentro con Jesús no te deja igual. Te levanta, te capacita, te envía, te activa. El que ve a Cristo no puede quedarse en Emaús. Es interesante. ¿Sabes lo que significa el sustantivo Emaús en hebreo? ¿No? ¿Quieres saberlo, no? Significa manantial caliente, fuente termal. O sea, un spa. ¿Qué significa Emaús? Lo que vulgarmente llamamos spa, ¿no? Porque en la ciudad belga de Spa, que es donde está el circuito Spa-Francorchamps, ahí hay pues fuentes termales, ¿no? Y por eso se le llama spa a esos lugares. O sea, significa fuente de agua caliente, fuente de agua termal. O sea, Emaús no representa solamente un lugar geográfico, representa una experiencia. O sea, Emaús es cuando el corazón está tibio, cuando está cansado, cuando está confundido. Es cuando creemos que todo ha terminado y que tenemos que ir a un lugar donde nos sentimos seguros y donde nos sentimos que podemos protegernos. Ese es el lugar donde queremos lamer nuestras heridas. Burbujita, aquí. Ese es el lugar donde solo pensamos en nosotros mismos. Oh, qué miserable soy. Ay, no entiendo nada de lo que está pasando en mi vida. Ay, necesito la burbuja. Un masajito, por favor. ¿Entendéis? Pero Dios no nos quiere ahí. Dios no nos quiere en Emaús. Dios quiere revelarse a tu vida en Emaús para que tú vuelvas a la misión, aleluya, y corras y vueles por esos 11 kilómetros de vuelta. Amén. Mira lo que dice, está vivo. John Piper dice, el cristianismo no es solo una experiencia. Déjate de pensar que el cristianismo es una experiencia que es para disfrutar. No, es una misión que se vive. Eso es el cristianismo, aleluya. Entonces, la conclusión a este mensaje que hemos titulado 11 kilómetros de gracia, como he dicho, no todos los caminos están claros en nuestra vida, pero todos los caminos con Jesús están llenos de propósito y también están llenos de su gracia. Gracia que te acompaña en ese camino, gracia que te explica, ¿verdad? Porque Jesús les explicó, gracia que te enciende, no ardía nuestro corazón, gracia que se revela a tu vida y también gracia que te envía. Entonces, si hoy estás aquí y estás en esos 11 kilómetros primeros, o quizás estás en los segundos 11 kilómetros, porque ¿sabes qué? ¿No te ha pasado que hay cosas que a ti ya se te han revelado y a otros no? ¿Sí o no? ¿Hay cosas que a ti se te han revelado y a otros no? Hay que ver, amén. ¿Cuánto?
Sí, sí. ¿Y no te ha pasado que hay cosas que se le han revelado a otro y a ti no? Ah, porque te faltan kilómetros todavía. Es así. O sea, al final la vida cristiana son esos 11 kilómetros. Vamos de 11 kilómetros en 11 kilómetros. No entiendo nada, Señor, no entiendo nada. ¡Wow! Revelación. ¡Oh! ¡Wow! ¿Has visto cómo nos abría la escritura desde Moisés? ¡Wow! ¡Aleluya! Ahora te veo, Señor. No entiendo nada otra vez. No entiendo nada. ¡Oh, ahora te veo, Señor! Y vamos de 11 kilómetros en 11 kilómetros. Quizás ahora estás caminando sin entender. Tal vez estás viendo borroso, como un miope sin gafas. O tal vez estás en tus 11 kilómetros de vuelta. Pero déjame decirte algo. No sé si estás en esos primeros 11 kilómetros. Si estás en esos primeros 11 kilómetros, tengo que decirte algo. Jesús está contigo. Él está contigo. Y tu oración tiene que ser, Señor, quédate. Señor, quédate conmigo. Quédate con nosotros. Porque cuando Él se queda, los ojos se abren. Cuando Él se queda, el corazón arde. Cuando Él se queda, el camino se transforma en 11 kilómetros de gracia. Aleluya. Y tal vez estás en los 11 kilómetros del envío, los de vuelta. Pues ¿sabes qué te tengo que decir? Si estás en los 11 kilómetros de envío, de la vuelta, después de tu proceso, ¡corre a llevar el mensaje! No te lo calles. Empieza a predicarlo, empieza a contarlo. No te detengas con lo que Dios ha hecho en tu vida. Empieza a proclamarlo. No detengas lo que Dios ha revelado a tu vida. Tu testimonio puede ser vida para otros que están pasando por procesos similares a los que tú has pasado. Y prepárate. Porque déjame decirte una cosa. Si estás en los 11 kilómetros de correr, tengo una noticia para ti. Van a venir 11 kilómetros de duda otra vez. Porque vendrán otros 11 kilómetros de no entender nada, ni papa. Pero Jesús estará contigo con su gracia para caminar junto a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos 11 kilómetros de gracia que nos muestran, Señor, pues eso, tu gracia. Una gracia que nos acompaña, Señor, en el camino, como hemos visto. Muchas veces no percibimos, Señor, tu presencia y no entendemos, Señor, qué está pasando. Señor, son momentos como estos discípulos de la cruz, donde no entendemos qué estás haciendo, Señor. Pero sí sabemos que tú estás con nosotros. Tú lo dijiste. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y esa esperanza y esa fe tenemos, Señor, de que tú estás con nosotros. Tu gracia nos acompaña, Señor. Pero tu gracia también nos explica. Por eso queremos ser hombres y mujeres de la palabra. Queremos, Señor, acercarnos al libro. En los momentos donde no entendemos, Señor, la palabra de Dios es el mapa. Es la guía más segura, Señor. Que tu Espíritu Santo encienda nuestro corazón, Señor. Que no perdamos el ardor en el corazón, Señor. Que nuestro espíritu y nuestro corazón arda, Señor. Cada vez que nos exponemos a tu palabra, Señor. Aún en el momento en que no entendemos, Señor. Que sea tu palabra la que nos encienda, Señor. Y que se nos revele tu gracia, Señor. Queremos verte después del proceso. Queremos verte de una nueva manera, Señor. ¿Cuánto aprendemos, Señor, después de los procesos? Te vemos de una manera nueva. Como no te habíamos visto antes, se nos revela matices distintos de ti. Quizá ese proceso económico que estás atravesando es donde Dios se te va a revelar como el proveedor. Quizá ese momento de salud delicada es donde Dios se va a revelar como el Salvador y el Sanador. Aleluya. Que tú sigas revelándote a nuestra vida, Señor. Y que tu gracia también nos envíe, Señor. Que no podamos callar, Señor, todo lo que tú haces en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Aleluya.